A principios del siglo XX, un pintor neerlandés decidió que su pincel podía captar la esencia del jazz. No recurrió a la música, sino al lienzo, y con sus manos nos dejó un legado que aún hoy influye en arquitectos, diseñadores y artistas de toda índole. Piet Mondrian, impulsor del neoplasticismo, nació en 1872 en la ciudad de Amersfoort. En aquel momento era un religioso pueblo de la Holanda Oriental. Su padre, maestro y ministro calvinista, fue quien le introdujo en las artes pictóricas. Él mismo diseñaba litografías devotas para su iglesia, de modo que no dudó en enseñar a dibujar a su hijo desde la niñez. Así pues, en contra de lo que cabría esperar, los comienzos de este coloso de la innovación estuvieron marcados por un fuerte tradicionalismo. De hecho, cuando en 1892 ingresó en la Academia de Arte de Ámsterdam, también lo hizo en la llamada Gereformeerde Kerk, una parroquia protestante radical ligada al conservador partido antirrevolucionario. De sus tiempos de estudiante, en los que en ningún momento destacó a nivel académico, nos quedan una serie de ilustraciones y frescos de escenas cotidianas muy influenciados por los ideales del siglo XVII. Sus trazos, sencillos y en absoluto ambiciosos, mostraban una realidad idealizada y bucólica. Un buen ejemplo de ello es Muchacha con cofia escribiendo, una obra que probablemente realizó durante las clases con el maestro Auguste Halebe. Las modelos que pasaban por el estudio eran en su mayoría actrices y bailarinas, algo que el de Amersfoort prefirió ignorar. Heredero de una cultura que consideraba blasfemas las imágenes del cuerpo, prefirió representar a una campesina de tiempos pasados, una muchacha atada a un contexto ya casi inexistente en la época. Pasada la edad de 20 años, bajo el influjo de los paisajes preimpresionistas, Mondrian se centró en los alrededores de Ámsterdam. Aunque las obras que elaboró por aquel entonces parecían ignorar el arte moderno europeo, en ellas ya podían vislumbrarse algunos elementos característicos de su pintura posterior. En el caso de las líneas rectas, una esquematización de la realidad imposible de encontrar en la naturaleza. Algo similar ocurría con el uso del color, artificial y brillante, como si hubiese pretendido evocar su entorno en vez de recrearlo. Pese a su evidente tendencia a la innovación representada por estos pequeños atrevimientos pictóricos, Mondrian continuó atado a los valores tradicionales de su padre hasta bien entrada la treintena. Fue entonces que, seducido por el discurso esotérico de Madame Blavatsky, abrazó los principios de la teosofía. Esta doctrina sincrética que combina postulados del espiritismo y de muy diversas religiones influyó al pintor de manera decisiva. Al fin y al cabo, lo más importante para él era la idea de un universo absoluto, un mundo inteligible al que solo puede accederse mediante la iluminación. Creía que el arte, como modo de desarrollo espiritual, trascendía el velo de las apariencias y mostraba la verdadera esencia de las cosas. No es de extrañar, pues, su posterior giro hacia la abstracción. Ya imbuido en su nueva fe, el pintor se dejó inspirar por autores de la talla de Van Gogh y de Matisse, en los que percibía un marcado componente espiritual. Se dedicó a la experimentación, coqueteó con distintos estilos, fue una etapa cargada de simbolismo esotérico. Así, refugiado en la colonia de artistas de Domburg, dejó para la posteridad una serie de frescos paisajísticos que bien podrían considerarse un manifiesto teosófico. En estos, en absoluto académicos, priman la experiencia del cuadro por encima de cualquier otro aspecto. Los colores brillantes, herencia del holandés Jan Torop, gotean parcialmente y dejan algunas áreas desnudas permitiendo reconocer el material del lienzo. Además, los trazos gruesos y toscos se sirven de las líneas horizontales y verticales para transmitir un mensaje. Mientras que los primeros hacen alusión a lo femenino, los segundos representan el principio de la masculinidad. Fue esta peculiar etapa una clara ruptura con el calvinismo, lo que le dio la fama nacional a Mondrian. No obstante, en 1912, deseoso de evolucionar personal y espiritualmente, decidió viajar a la capital del arte moderno, París. Allí entró en contacto con el cubismo y a raíz de ello, su estilo se esquematizó de manera radical. Durante este proceso, en el que se vio atraído por los entornos urbanos y comenzó a pintar fachadas de edificios, su arte terminó por alcanzar la abstracción. En 1914, a causa de la delicada salud de su padre, el holandés se vio obligado a dejar Francia. Ya en el hogar, cada vez más inmerso en la teosofía, se unió a Theo van Doesburg y junto con él a la revista De Stijl.
Fruto de esta estrecha colaboración, el neoplasticismo dio sus primeros pasos. A partir de este momento, la vida de Mondrian estuvo plenamente ligada al nuevo movimiento artístico que buscaba alcanzar la verdad objetiva a través de la eliminación de lo superfluo. La pintura abstracta y equilibrada debía jugar con líneas, planos y cubos. En el aspecto cromático todo se reducía al blanco, al gris, al negro y a los tres colores primarios. Dicha forma de crear, impactante y novedosa, conectaba a la perfección con la teosofía. Mediante el arte de carácter antitrágico era posible mostrar la esencia del universo y alcanzar la armonía espiritual. De Staël busca un mejor futuro para el hombre y a fin de lograrlo se valía del diseño, la pintura y la escultura. De hecho, el mismo Mondrian adecuó sus estudios a los preceptos neoplásticos. Poco a poco Mondrian fue ganando notoriedad en el mundo de la pintura. Convencido de la importancia de la labor que realizaba, aprovechó esta situación para transmitir sus ideas al público. Dedicó mucho tiempo a redactar todo tipo de ensayos, textos densos y oscuros que bebían de autores como Madame Blavatsky. Si bien muchos académicos cuestionan el valor filosófico de estos escritos, lo cierto es que dan buena cuenta de las inquietudes del artista. Llegada la década de los 30 y pese a su creciente fama, Mondrian sufrió las penurias de la recesión económica. Afincado en Londres, salió adelante vendiendo acuarelas de factura más comercial y ya en 1938 cruzó el océano huyendo de la guerra y se instaló en Nueva York. En América realizó una de sus obras más icónicas, Broadway Boogie Boogie, inspirada por el célebre estilo de blues al que debe su nombre. Hasta ese momento las características rectas que compartimentaban los cuadros habían sido siempre negras, con alguna rara excepción en blanco. En este caso, para transmitir optimismo y vitalidad, optó por convertirlas en brillantes líneas conformadas por pequeños fragmentos de colores primarios. De esta forma, consiguió emular el ritmo rápido y vibrante del piano. Aunque este cuadro supuso un importante cambio en la carrera del pintor, lo cierto es que el amor por la música le venía de su etapa parisina. Escuchaba y bailaba jazz con asiduidad, y de hecho su arte podía considerarse una improvisación sobre el tema del color. Cuando su pincel se movía sobre el lienzo, lo hacía imitando la brusquedad y las rupturas de sonido propias del género. Aquel holandés era, no había duda de ello, un digno heredero del swing de la América negra. En 1944, con 72 años de edad, Mondrian falleció a causa de una neumonía. Aún en su estudio, imperfecto e inconcluso, quedó su último fresco, Victory Boogie Boogie, un cuadro de brillantes colores que con sus artificiales y armónicos trazos resume la trayectoria de este genio que trascendió al tradicionalismo para revolucionar la pintura.